Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta rebeca o chaquetita o cardigan a crochet para niña. Es muy fácil de tejer, la vamos a decorar con este hermoso punto granny tanto en las mangas como en la parte de abajo de la chaquetita. Vamos a hacer también unas mangas más cortas, son mangas 3/4 que quedan muy cómodas y además vamos a hacer las costuras por fuera porque las costuras tanto de los costados como de las mangas van a ser un adorno más de la prenda. Van a ver que queda muy bonito y se hace súper fácil. Les voy a dar las instrucciones para tejerla en 3 tallas. Talla 2 años, talla 4 años y talla 6 años. Recuerden que las instrucciones de estas tallas aparecen en la pantalla. Es decir, cada vez que yo les doy una instrucción, van a ver que aquí aparece la instrucción que corresponde a cada una de esas 3 tallas, mientras yo voy tejiendo la talla 2 años. Los materiales que necesitamos son lana en grosor 2 o grosor fino. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo ahora en la pantalla. La tejeremos con un gancho 3.5 milímetros y opcional es un gancho 3 milímetros para hacer el detalle de los puños. También necesitamos marcadores o imperdibles o alfileres, lo que tengan por ahí, eso nos va a ayudar. Necesitamos también una aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Antes de continuar, les recuerdo rápidamente suscribirse al canal y si les gusta el tutorial, por favor denle al me gusta que está ahí abajo. Comenzaremos haciendo el delantero derecho de este cardigan o rebeca o chaquetita para niña. El delantero derecho es el que va en el lado derecho del cuerpo de la nena. Así que hacemos un nudo deslizado para empezar. Formamos un aro con nuestra lana dejando la punta por debajo, sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Metemos el gancho en ese arito que quedó, es el gancho 3.5 milímetros y vamos a hacer 26 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos por la argolla del gancho, 3, 4 y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Una vez que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta. Lo haremos en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Ese es un punto medio alto y vamos a continuar haciendo uno en cada cadena, así que vamos a la que sigue. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 3 argollas. Lo voy a hacer otra vez, damos una lazada, en la cadena que sigue metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Entonces vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada cadena y nos vemos al final. Me quedan estas 2 cadenas para terminar. Aquí va la última. Como tejimos 26 cadenas y esta vuelta la comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, tenemos ahora 25 puntos medios altos. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. En esta vuelta continuaremos haciendo puntos medios altos, uno en cada punto. Comenzamos en el primero, este de aquí. Así que ahí está el primer punto medio alto y continuamos así en cada punto. Voy a tejer sobre el penúltimo punto y aquí está el último punto. Por favor, no lo olviden para que no vayan a disminuir puntos sin querer. Deben de tener la misma cantidad de puntos que tuvieron en la vuelta anterior. Vuelta número 3. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido.
En esta vuelta comenzaremos a hacer el punto granny o punto de la abuela que va a llevar abajo el cardigan. Entonces, comenzamos a tejer en el primer punto, ahí vamos a hacer 2 puntos altos. Para hacer un punto alto damos una lazada, metemos el gancho en ese primer punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto. Habíamos dicho que en ese primer punto teníamos que hacer 2 puntos altos. Llevamos uno, así que vamos a hacer el otro. Damos una lazada, metemos el gancho otra vez en ese primer punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora saltamos 2 puntos, 1 y 2, y en el punto que sigue vamos a hacer 3 puntos altos. Así que damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí tenemos uno, otra vez en el mismo punto, tejemos el punto alto número 2 y en el mismo punto tejemos el punto alto número 3. Y vamos a continuar repitiendo esto. Saltamos 2 puntos y en el punto que sigue hacemos 3 puntos altos. Así que vamos a hacerlo. Saltamos 2 puntos, 1 y 2. En el siguiente hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Otra vez saltamos 2 puntos y en el que sigue hacemos 3 puntos altos. Así vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta para decirles cómo terminar. Una vez que les queden en el final 3 puntos, así como a mí, 1, 2 y 3, entonces vamos a saltar 2 puntos, 1 y 2, y en el último punto tejemos 2 puntos altos. 1 y 2. Y con eso terminamos la vuelta. Vuelta número 4. En esta vuelta número 4, siempre que la repitan, van a ser 3 cadenas para subir. 1, 2 y 3. No lo olviden. Y damos vuelta al tejido. Continuaremos haciendo grupos de 3 puntos altos y los vamos a hacer aquí, en los espacios que tenemos entre cada grupo de 3 de la vuelta anterior. Así que vamos a este primer espacio que tenemos aquí y tejemos ahí 3 puntos altos. 1, en el mismo espacio, 2 y en el mismo espacio, 3. Así vamos a continuar. En cada espacio que nos quedó entre un grupo y otro de la vuelta anterior, vamos a hacer 3 puntos altos. Así que voy aquí. Siguiente espacio. 1, 2 y 3 puntos altos. Así vamos a continuar y nos vemos al final para decirles cómo terminar. Voy a tejer en este último espacio que tengo los 3 puntos altos que me tocan. Y para terminar la vuelta vamos a hacer un punto alto aquí. En el espacio que nos queda entre estos 2 puntos altos que tenemos en el final y la cadena de subida que hicimos. Entonces abran un poquito su tejido y en ese espacio entre los puntos y la cadena vamos a hacer un punto alto. Vuelta número 5, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, comenzamos a tejer en el primer punto y hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora vamos a continuar tejiendo, igual que en la vuelta anterior, 3 puntos altos entre un grupo y otro de la vuelta anterior, así como lo hicimos.
Así que vamos aquí a este espacio que tenemos aquí y tejemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Siguiente espacio, hacemos lo mismo, 3 puntos altos. Y continuamos así entre cada grupo. Voy a tejer en este último espacio que tengo 3 puntos altos. Y para terminar vamos a hacer aquí, en el espacio que nos queda entre las 3 cadenas que hicimos para subir y los 3 puntos altos de la vuelta anterior, en ese espacio vamos a tejer 2 puntos altos. Así que pasamos por ahí el gancho y hacemos 1 y 2. Así va el tejido y aunque el punto granny es reversible, tenemos que definir un lado derecho y un lado revés del tejido. Así que este que tenemos aquí, donde vemos el derecho de los puntos medios altos de la primera vuelta y donde nos queda el hilo del nudo deslizado en la mano izquierda, este es el lado derecho del tejido, por lo tanto este será el lado del revés. Lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a continuar repitiendo la vuelta número 4 y la vuelta número 5, tal cual las acabamos de hacer, y no olviden que al repetir la vuelta 4 hay que subir con 3 cadenas. Entonces, vamos a continuar repitiendo la vuelta 4 y la vuelta 5 hasta que el tejido alcance desde el inicio aproximadamente 17 centímetros. Es muy importante que terminemos en una vuelta por el revés del tejido, es decir, una vuelta 4, así que lo más cerca que puedan estar de esos centímetros. Ya alcancé los centímetros que necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 17 centímetros. He terminado en una vuelta por el revés del tejido, es decir, una vuelta 4. Y bueno, si ustedes también ya tienen esta parte lista, vamos a continuar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. En esta vuelta vamos a hacer puntos altos y puntos altos dobles en relieve tomados por delante. No se preocupen que son muy fáciles de hacer. Empezamos a tejer en el primer punto, ahí tejemos un punto alto. En el punto que sigue, que es el primero de ese grupo de 3 que tenemos ahora, vamos a hacer otro punto alto. Y ahora, en el punto central de ese grupo de 3 que tenemos de la vuelta anterior, en ese segundo punto, ahí vamos a tejer un punto alto doble en relieve y tomado por delante. Así que damos 2 lazadas. Vamos a pasar el gancho por un lado de ese punto, de adelante hacia atrás, y ahora lo regresamos por el otro lado empujando el punto hacia adelante. Damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ya vieron que fue muy fácil. Vamos a continuar haciendo esto. Un punto alto en cada punto, a excepción del punto central de cada grupo de 3 de la vuelta anterior. Ahí vamos a hacer un punto alto doble en relieve tomado por delante. Así que vamos a hacerlo. En el siguiente punto, que es el tercero de ese grupo de 3, hacemos un punto alto y hacemos también un punto alto en el siguiente punto, que es el primero de este grupo de 3. Y ahora en el punto central de ese grupo de 3, es decir, en el segundo punto, vamos a hacer otra vez un punto alto doble en relieve tomado por delante. Así que damos 2 lazadas, pasamos el gancho por un lado del punto y lo sacamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Vamos a hacerlo otra vez. En el punto que sigue, que es el tercero de ese grupo de 3, hacemos un punto alto
un punto alto en el siguiente punto, que es el primero del siguiente grupo de 3. Y ahora ya llegamos otra vez al punto central de ese grupo de 3 y volvemos a hacer un punto alto doble. Así que damos 2 lazadas, pasamos el gancho por un lado del punto y lo sacamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. ¿Ven entonces cómo vamos haciendo esos puntos altos dobles en relieve? Los hacemos siempre en el punto central de cada grupo de 3. Entonces, vamos a continuar así y nos vemos más adelante. Acabo de tejer este punto alto doble, así que en el punto que sigue tejo un punto alto. En el siguiente punto, que es el primero del último grupo de 3 que tengo, hago otro punto alto. Y ahora en este punto central tejo un punto alto doble en relieve y tomado por delante. En este último punto que tenemos de ese último grupo hacemos un punto alto y vamos a hacer también un punto alto en la tercera cadena que hicimos para subir de la vuelta anterior. Miren, aquí tengo una cadena, esta, por aquí tengo otra cadena y aquí está la tercera cadena. Entonces, ahí en esa tercera cadena vamos a hacer un punto alto. Ahora, por favor, cuenten sus puntos. Deben de tener, en el caso de esta talla, 26 puntos en total. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer en el primer punto y ahí hacemos un punto bajo. Para eso metemos el gancho, damos una lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Vamos a hacer otro punto bajo en el siguiente punto. Así que metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora, en el punto alto doble que tenemos ahí de la vuelta anterior, que es el punto que sigue, ahí vamos a tejer un punto alto en relieve y tomado por detrás. Para eso, damos una lazada, pasamos el gancho por un lado de ese punto, lo hacemos de atrás hacia adelante y ahora regresamos el gancho por el otro lado. Estamos empujando el punto hacia atrás. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Vamos a continuar haciendo esto. Así que en el siguiente punto hacemos un punto bajo en el punto que sigue y ahora un punto alto en relieve y tomado por detrás, que nos toca hacerlo en el punto alto doble de la vuelta anterior. Siempre nos va a tocar hacerlo ahí. Así que damos una lazada, pasamos el gancho de atrás hacia adelante por un lado del punto y lo regresamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Entonces vamos a continuar haciendo esto y nos vemos al final de la vuelta. Acabo de hacer aquí un punto alto en relieve tomado por detrás y nos deben de quedar 2 puntos. Así que hacemos un punto bajo en el penúltimo punto y un punto bajo en el último punto. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Así que así quedaron esas líneas que fuimos dibujando con los puntos en relieve. Vamos a tejer ahora un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el punto que sigue. Y ahora, sobre ese punto en relieve que tenemos a continuación, vamos a hacer un punto puff. Para eso, damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra. Vamos a hacerlo otra vez. Lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Una vez más, lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Y una última vez.
lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 argollas en el gancho. Vamos a dar una lazada y sacamos 8 de esas argollas. Y ahora damos una lazada y sacamos las 2 argollas que nos quedan. Y formamos esa bolita. Continuaremos repitiendo esto, 2 puntos bajos y un punto puff. El punto puff siempre nos va a quedar sobre el punto en relieve de las vueltas anteriores. Así que vamos al punto que sigue, tejemos un punto bajo en el siguiente punto y en el punto que sigue, que como ven es el punto alto en relieve, ahí vamos a hacer un punto puff. Así que damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, otra vez. Lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. No las aprieten, otra vez. Lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Y última vez, lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Lazada sacamos 8 de esas argollas y lazada sacamos las 2 argollas que nos quedan. Así van quedando esos puntos puff. Voy a hacerlo otra vez. Siguiente punto hacemos un punto bajo y en el punto que sigue también hacemos un punto bajo. En el punto que sigue, que es el punto en relieve, entonces hacemos un punto puff. Lazada sacamos 8 argollas y lazada sacamos 2 argollas. Vamos a continuar así y nos vemos al final de la vuelta. Una vez que hayan hecho el último punto puff, les deben de quedar 2 puntos, así que vamos a hacer un punto bajo en cada uno. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada punto, nada más. Empezamos a tejer en el primer punto. Aquí, por ejemplo, me toca tejer sobre el punto puff, aquí está su cabecita. Hacemos igual un punto bajo. Siempre un punto bajo en cada punto. Una vez que terminen la vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, dan vuelta al tejido y ahora vamos a tejer un punto alto en cada punto. Comenzamos en el primero. Continuaremos repitiendo estas 2 últimas vueltas, es decir, vamos a continuar haciendo una vuelta de puntos bajos y luego una vuelta de puntos altos, así hasta que alcancemos desde el comienzo aproximadamente 24 centímetros. Es importante que terminemos en una vuelta de puntos bajos, es decir, una vuelta por el revés del tejido. Una vez que alcanzaron los centímetros que necesitaban, en mi caso eran aproximadamente 24 centímetros, y terminaron en una vuelta de puntos bajos, entonces vamos a continuar ahora con las disminuciones que haremos para el escote. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a continuar haciendo vueltas de puntos altos y de puntos bajos, así como hemos venido haciendo. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar un punto en cada vuelta. Así que vamos a empezar. Comenzaremos haciendo una disminución. Vamos a tejer 2 puntos altos cerrados juntos. Para eso, damos una lazada, metemos el gancho en el primer punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Y ahí dejamos ese punto alto, no lo terminamos. Comenzaremos otro punto alto en el punto que sigue. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ya tenemos ahí 2 puntos altos sin cerrar.
Así que vamos a dar una lazada y sacamos todas las argollas, cerrándolos al mismo tiempo y haciendo de 2 puntos un punto nada más. Así que ya tenemos la primera disminución. Ahora vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada punto hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Ahora nos toca hacer una vuelta de puntos bajos. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, comenzando desde el primero. Y nos vemos cuando nos queden 2 puntos en el final, porque ahí vamos a hacer una disminución. Entonces empezamos en el primer punto. Ya me quedan aquí 2 puntos, este y este, que fue el que resultó de la disminución de la vuelta anterior. Entonces ahí vamos a disminuir otro punto. Vamos a hacer 2 puntos bajos cerrados juntos. Así que metemos el gancho en el penúltimo punto, lazada y sacamos hebra. Ahí hemos comenzado un punto bajo y no lo terminamos. Vamos al último punto, que es el que nos resultó de la disminución de la vuelta anterior. Ahí comenzamos otro punto bajo, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Ya tenemos 2 puntos bajos sin terminar, así que damos una lazada y lo cerramos al mismo tiempo, haciendo de 2 puntos 1 nada más. Continuaremos repitiendo estas 2 últimas vueltas hasta que hayamos disminuido 12 puntos en total. Hasta ahora hemos disminuido 2. Voy a hacerlas una vez más con ustedes para que no quede ninguna duda. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, nos toca hacer una vuelta de puntos altos y tenemos que disminuir al principio de la vuelta. Entonces hacemos 2 puntos altos cerrados juntos. Lazada, metemos el gancho en el primer punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Comenzamos otro punto alto en el siguiente punto. Lazada, metemos el gancho en el siguiente punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora tenemos que cerrar juntos esos 2 puntos altos que comenzamos. Damos una lazada y lo cerramos al mismo tiempo. Ya quitamos otro punto. Continuamos tejiendo un punto alto en cada punto hasta terminar la vuelta. Una vez que terminaron la vuelta de puntos altos, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, ahora nos toca hacer una vuelta de puntos bajos y tenemos que hacer la disminución al final de la vuelta. Así que vamos a hacer un punto bajo en cada punto, comenzando en el primero y nos vemos cuando nos queden 2 puntos en el final. Ya me quedan aquí 2 puntos, este y este, que es el que resultó de la disminución de la vuelta anterior. Así que vamos a quitar otro punto, hacemos 2 puntos bajos cerrados juntos. Metemos el gancho en el penúltimo punto, lazada y sacamos hebra. Ahí dejamos ese punto bajo, vamos al último punto, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Tenemos ahí 2 puntos bajos sin cerrar, lazada y sacamos todas las argollas. De 2 puntos hemos hecho uno nada más, así que ya quitamos otro punto. Ya vieron que es muy fácil disminuir puntos. Hasta ahora hemos disminuido 4 puntos. Va a volver a aparecer aquí la cantidad de puntos que tiene que disminuir cada talla. Ya he terminado de hacer las disminuciones. En mi caso yo tenía que quitar 12 puntos, que ahí están, así se ve el delantero. Y me han quedado aquí 14 puntos en total. Si ustedes también ya terminaron esta parte, lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo sobre los puntos que nos quedaron, haciendo estas mismas vueltas de una vuelta de puntos altos y una vuelta de puntos bajos. Vamos a continuar entonces tejiendo sobre esos puntos que quedaron hasta que el tejido alcance desde el inicio aproximadamente 34 centímetros para esta talla.
En mi caso, por ejemplo, yo terminé en una vuelta de puntos bajos, así que ahora me toca tejer una vuelta de puntos altos. Subo con una cadena, doy vuelta al tejido. Ustedes tejan la vuelta que les corresponda, ¿ok? Si les toca tejer una vuelta de puntos bajos, tejan una vuelta de puntos bajos. Como les decía, a mí me toca una de puntos altos. Empezamos a tejer en el primer punto. Y ya saben, ya no disminuimos nada. Vamos a tejer entonces sobre estos puntos hasta que cada quien alcance los centímetros que necesite según la talla que esté tejiendo. Ya alcancé los centímetros que necesitaba. En mi caso eran 34 centímetros aproximadamente y solo tuve que tejer una vuelta más después de las disminuciones. Si ustedes tuvieron que tejer 2, 3, 4, etcétera, no pasa nada, ¿ok? Cada quien teje a una tensión diferente. Lo importante es alcanzar esos centímetros. Yo por aquí ya los tengo, 34. Bueno, ahora vamos a cortar la lana porque ya terminamos este delantero. Así que si les quedó el hilo en la parte exterior del delantero, entonces lo van a cortar dejando una hebra larga porque con esa hebra vamos a coser un hombro. Si por el contrario el hilo les quedó aquí del lado del escote, entonces no hace falta dejar una hebra larga porque esa hebra no la vamos a utilizar para coser. Una vez que la hayan cortado, entonces la van a pasar por la argolla que tienen en el gancho. Ya tenemos el delantero derecho y ahora vamos a tejer el delantero izquierdo. Lo vamos a comenzar exactamente igual, mismo número de cadenas y mismas vueltas. Van a tejer hasta que tengan el mismo número de vueltas que hicieron hasta antes de las disminuciones. Ahí nos vemos. Una vez que tengan las mismas vueltas que en el delantero derecho hasta antes de comenzar las disminuciones, entonces ahora vamos a comenzarlas aquí en el delantero izquierdo. Quitaremos el mismo número de puntos y lo haremos igual, quitando un punto en cada vuelta. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Vamos a tejer ahora un punto alto en cada punto. Y la disminución la vamos a hacer al final de la vuelta, cuando nos queden 2 puntos. Así que tejemos un punto alto en cada punto, comenzando en el primero. Una vez que les queden 2 puntos, hacemos una disminución con 2 puntos altos cerrados juntos. En el penúltimo punto comenzamos un punto alto y en el último comenzamos otro punto alto y lo cerramos juntos. Ya quitamos ahí un punto. Ahora subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Ahora hacemos la vuelta de puntos bajos, que es la que nos toca, y la disminución la haremos al inicio de la vuelta. Así que hacemos 2 puntos bajos cerrados juntos. En el primer punto comenzamos un punto bajo, en el punto que sigue comenzamos otro, lazada y lo cerramos juntos. Ya quitamos ahí un punto. Ahora continuamos tejiendo un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta. Continuarán repitiendo estas 2 últimas vueltas hasta completar el mismo número de disminuciones que hicieron en el otro delantero. Y si fue el caso, continuarán después tejiendo sobre los puntos que les quedaron hasta tener el mismo número de vueltas que hicieron en el delantero derecho. Los 2 delanteros tienen que quedar igual, con el mismo número de vueltas. La única diferencia es dónde quedan las disminuciones. Ahora nos van a quedar en el otro lado para así poder formar el escote. Ya alcancé el mismo número de vueltas que hice en el delantero derecho. Ven que se ven muy bonitos. Y bueno, para terminar vamos a cortar el hilo. Ya saben, si les quedó en el lado del escote lo van a dejar corto porque esta hebra no la vamos a utilizar para coser. Si por el contrario el hilo les quedó en la parte externa, entonces hay que dejar una hebra larga porque esa hebra sí la vamos a utilizar para coser un hombro. Entonces, ya que hayan cortado su lana, la pasan por la argolla que tienen en el gancho.
Ahora van a tejer la espalda. La espalda lleva las mismas vueltas que hicimos en el delantero. Aquí tengo uno de los delanteros. Son las mismas vueltas. Obviamente la diferencia en la espalda estará en el número de cadenas para comenzar y en que no vamos a hacer disminuciones en ninguna parte. La espalda se teje toda recta. Entonces la voy a comenzar con ustedes. Una vez que hayan hecho el nudo deslizado, comenzaremos para la espalda con 53 cadenas. Ya que tienen las cadenas listas, comenzarán la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2. Ahí tejen el primer punto medio alto y continúan haciendo un punto medio alto en cada cadena, así como lo hicieron en los delanteros. Aquí está la última cadena que tengo. Como tejimos 53 cadenas y esta primera vuelta la comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 52 puntos. Ya tienen la primera vuelta de la espalda, continuarán tejiendo las mismas vueltas que hicieron en los delanteros, así que seguirá su segunda vuelta con puntos medios altos, luego tejerán el mismo número de vueltas que hicieron en punto granny o punto de la abuela en los delanteros, luego van a tejer la vuelta que tiene puntos altos y puntos altos dobles en relieve tomados por delante, esta de aquí. Acuérdense, y aquí muy importante, por favor, al terminar esta vuelta de puntos altos dobles en relieve y puntos altos, al igual que en los delanteros, vamos a tener un punto más. En el caso de la espalda, en esta talla, van a tener al terminar esta vuelta 53 puntos. Mucho ojo, hay que revisar eso, ¿ok? Y luego van a continuar con la vuelta que hicieron de puntos altos en relieve tomados por detrás y puntos bajos. Luego tejieron la vuelta que tenía los puntos puff. Luego van a tejer la vuelta que sigue, que es de puntos bajos, y luego la siguiente, que es de puntos altos, y continuarán repitiendo estas dos vueltas, así como hicieron en los delanteros, hasta que tengan el mismo número de vueltas que hicieron en los delanteros. ¿Ok? Es todo lo mismo, la única diferencia es que no hacemos disminuciones en ninguna parte. Y cuando terminen, van a dejar una hebra larga porque la vamos a utilizar para coser. Ya que tienen las 3 piezas, vamos a unir los hombros. Para eso vamos a colocar las 3 piezas con el derecho del tejido hacia arriba. Las vamos a colocar enfrentadas y vamos a enhebrar la aguja con una de esas hebras largas que dejamos para coser. Para coser los hombros yo sugiero utilizar el punto tipo látigo, pero si alguien quiere hacerlo con otra puntada adelante, no hay ningún problema. Y aquí al final pueden ver puntos altos o pueden ver puntos bajos. Eso depende de en qué vuelta haya terminado cada quien, pero las dos están bien. Así que vamos a pasar la aguja por la pieza opuesta a donde parte el hilo. Ahí buscamos el primer punto. En mi caso, el primer punto es este. Y ahora buscamos en la otra pieza el primer punto, que en mi caso aquí está. Pasamos la aguja de izquierda a derecha igual que lo hicimos en el otro lado. Así vamos a continuar haciendo este movimiento. Así que volvemos a este lado, buscamos el punto que sigue. En mi caso es este, paso la aguja de izquierda a derecha y ahora voy al siguiente punto en este lado. Y paso la aguja en la misma dirección. Otra vez, siguiente punto en este lado es este y el siguiente punto en esta otra pieza. Y pasamos la aguja. Así vamos a continuar uniendo, ya vieron que es muy sencillo, hasta terminar con los puntos del hombro. Voy a dar la última puntada aquí y en el punto del otro lado. Ahora pasamos la aguja por el mismo lugar para por acá, por el revés del tejido, hacer un nudo.
Ya está listo este hombro, así que ahora van a coser el otro hombro de la misma manera. Así va nuestro trabajo, va quedando muy bonito y lo que vamos a hacer ahora es tejer las mangas. Las mangas las tejeremos por separado, las dos son iguales. Yo por aquí ya tengo una manga hecha, acuérdense que no es una manga larga, queda más corta. Y como pueden ver, vamos a tejer las mismas vueltas que hicimos en la parte de abajo, tanto en los delanteros como en la espalda. Así que son muy fáciles de tejer. Esto, una vez que terminemos, lo vamos a unir al cardigan. Va a quedar la costura aquí y aquí abajo. Y después vamos a tejer acá en redondo un remate que mide aproximadamente 3 centímetros. Entonces voy a empezar la manga con ustedes. Una vez que tengan el nudo deslizado, entonces comenzamos a tejer la manga con 41 cadenas. Ya que tienen las cadenas, comenzamos la primera vuelta, igual que como lo hemos hecho en las otras partes, en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. Ahí tejemos el primer punto medio alto y continuamos tejiendo un punto medio alto en cada cadena. Con este punto termino. Como tejimos 41 cadenas y esta vuelta la comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, entonces tenemos en total 40 puntos. Como les decía, vamos a tejer las mismas vueltas que hicimos en la parte de abajo, tanto en los delanteros como en la espalda. Ya tejimos la vuelta 1, así que ahora continuarán tejiendo la vuelta 2, luego la vuelta 3, la 4 y la 5 y luego continuarán repitiendo, igual que en estas partes, la vuelta 4 y la vuelta 5 hasta que la manga alcance desde el comienzo aproximadamente 16 centímetros. Es importante que terminemos en una vuelta 5, así que, bueno, lo más cerca que puedan estar de esos centímetros. Y si alguien quisiera tejer la manga larga, no hay ningún problema. Continúen tejiendo hasta alcanzar los centímetros que necesiten para su manga. Ya que alcanzaron los centímetros que necesitaban para la manga y terminaron en la repetición de una vuelta 5, entonces corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Acuérdense que las dos mangas son iguales, así que tienen que tejer otra pieza exactamente igual a esa que han hecho. Una vez que terminaron las mangas, entonces las vamos a unir al cuerpo del cardigan. Va a ser una costura muy sencilla y en esta ocasión he decidido hacerla por fuera. Nos va a quedar la costura por fuera porque la costura va a ser un adorno más. Nos va a quedar entonces este relieve como el que tengo aquí que se ve muy bonito. Vamos a tejerlo con puntos medios altos y va a ser muy fácil de hacer. Con marcadores o seguritos o alfileres, lo que sea que tengan por ahí, primero van a fijar la manga al cuerpo del cardigan. Entonces van a ubicar primero el centro de su manga, yo por aquí ya lo tengo, y ese centro lo van a fijar justo donde tienen la costura del hombro. A partir de ahí colocarán esos marcadores o esos alfileres y se van a asegurar de que hacia un lado y hacia el otro ocupan los mismos centímetros para que quede perfectamente centrada la manga. Vamos a empezar. Voy a quitar este primer marcador. Tenemos en un lado puntos y en el otro lado tenemos espacios donde trabajar. Así que vamos a pasar el gancho por el primer punto que tengamos y atravesaremos las dos piezas. No hay un lugar específico por donde pasar el gancho. Solo deben de sentir que el gancho pasa fácil, que no se atora en ningún lado. Entonces toman una hebra nueva y la sacan por ahí. Y hacemos una cadena para asegurarlo. En ese mismo punto tejeremos el primer punto medio alto, así que damos una lazada, vamos a ese mismo punto y pasamos el gancho igual, atravesando las dos piezas. Siempre deben de sentir, acuérdense que el gancho pasa fácil. Y hacemos un punto medio alto. Y vamos a seguir así en cada punto.
Así que voy al punto que sigue, que aquí lo tengo, atravieso las dos piezas y hago un punto medio alto. Siguiente punto, lo mismo. Es una manera muy sencilla de unir y que va a quedar un adorno. Aquí voy a otro punto, dejo que el gancho pase fácil por el espacio que tenga enfrente y hago un punto medio alto. Así que vamos a seguir uniendo de esta manera hasta terminar con todos los puntos de la manga. Así va esta unión. Ya me queda solamente un punto, el último. Si ustedes también ya terminaron, entonces ya saben, corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Al doblar a la mitad la prenda, pues ya podemos ver el resultado de esas costuras que hicimos. Se ve muy bonito. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer esta costura por la parte de afuera en los costados y en la parte de abajo de las mangas. Seguimos trabajando con el derecho del tejido hacia afuera y para unir los costados tenemos que unir vuelta con vuelta. Lo vamos a hacer igual con puntos medios altos, tejeremos un punto medio alto por cada vuelta que tengamos. No importa si es de puntos medios altos o si es de punto granny o si es de puntos bajos y puntos altos, no importa. Haremos un punto medio alto por cada vuelta que tengamos. Para asegurarnos que el tejido va quedando bien alineado y no de repente empieza a torcerse, nos vamos a fijar siempre en las orillas. Siempre vamos a unir una vuelta que tenga un punto en la orilla, sea un punto alto, un punto medio alto, un punto bajo, cualquier punto, con una vuelta que tenga una o unas cadenas de subida en la orilla. Por ejemplo, en esta parte que tengo 3 cadenas para subir, o por ejemplo acá que tengo, déjenme encontrar una, aquí por ejemplo que tengo una cadena para subir en la orilla, aquí está el punto bajo y aquí está la cadena para subir. Entonces siempre nos vamos a fijar de que queden así. Las vueltas que tengan un punto en la orilla las uniremos con las vueltas que tienen una cadena o unas cadenas en la orilla y obviamente viceversa. Si aquí tienen una vuelta que tiene una cadena en la orilla, por ejemplo, aquí tengo una, aquí están los dos puntos altos, ¿ven? Y aquí está la cadena que hicimos para subir. Bueno, pues esa vuelta la uniremos con una vuelta que tenga un punto en la orilla. Por ejemplo, esta de aquí. Aquí tengo un punto en la orilla. Aquí hay un punto y aquí hay otro. No hay cadena para subir. Entonces, de esa manera nos aseguramos de que vamos uniendo muy bien en orden las vueltas y el tejido va perfectamente alineado. Vamos a hacerlo para que vean que es muy sencillo. Ubicamos la primera cadena que tengamos. Aquí, por ejemplo, está la primera que yo tengo y en la otra pieza hacemos lo mismo. Ubiquen la primera cadena. Por ahí pasen su gancho, tomen la lana, la sacan por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Todos estos hilos que van quedando después los vamos a esconder. Y en esa misma cadena vamos a tejer el primer punto medio alto. Vamos a continuar haciendo un punto medio alto por cada vuelta. Vamos aquí a la primera, esta vuelta de puntos medios altos. Aquí está la cadena que hicimos para subir. Así que en ese espacio que tengo aquí voy a pasar el gancho y ahora buscamos la primera vuelta en el otro lado, que aquí está. ¿Ven? Tenemos un punto en la orilla, este de aquí. Así que busquen un espacio, yo voy a pasar el gancho por ahí, aquí, y hacemos un punto medio alto. Siguiente vuelta, ahora aquí si se fijan tenemos un punto en la orilla, pasamos el gancho por un espacio, buscamos la siguiente vuelta en este lado,
que aquí como ven tenemos una cadena que hicimos para subir. Entonces en un espacio que tengan por ahí, pasamos el gancho y hacemos un punto medio alto. Ahora ya estamos aquí en el punto granny. Tenemos una vuelta que tiene una cadena en la orilla. Vamos a pasar el gancho por un espacio. Y entonces acá tenemos la siguiente vuelta que tiene un punto en la orilla. ¿Ven? Aquí hay un punto y aquí hay otro. Entonces por ese espacio pasamos el gancho y hacemos un punto medio alto. Aquí tengo un punto en la orilla, paso el gancho por aquí y aquí tenemos esas 3 cadenas que hicimos para subir. Así que por ese espacio pasamos el gancho y hacemos un punto medio alto. Voy a hacerlo otra vez. Aquí tenemos la siguiente vuelta, tiene una cadena en la orilla. Por un espacio pasamos el gancho y ahora vamos a la siguiente vuelta en este lado que tiene un punto. Aquí está. Entonces por ese espacio pasamos el gancho y hacemos un punto medio alto. Ven, es muy sencillo. Entonces vamos a continuar uniendo vuelta con vuelta hasta terminar con el costado del cardigan. Ya casi termino de unir el costado, me falta una última vuelta. Esta de aquí. Así que hago aquí un punto medio alto. Y ahora ya continuamos sobre la manga. Continuamos exactamente igual. Hay que unir vuelta con vuelta, igual que lo hemos hecho en esta parte. Así que voy aquí a la primera vuelta que tengo un punto en la orilla, ven, ahí está. Así que paso por aquí el gancho y busco ahora la primera vuelta en el otro lado, que aquí está. Tengo 2 puntos y una cadena en la orilla. Así que por un espacio paso el gancho y hacemos un punto medio alto y continuamos así sobre cada vuelta. El último punto medio alto lo van a hacer ya en la cadena que tienen en la orilla de la manga. En esta y ahora por acá en la que tengan en la orilla en el otro lado. Corten su lana y la pasan por la argolla del gancho. Por el lado derecho del tejido así nos ha quedado el adorno de la costura. Aquí está la manga. Así que ahora van a unir el otro lado exactamente igual. Yo por aquí ya lo tengo. Y una vez que hayan unido los 2 lados, vamos a terminar las mangas con el remate que vamos a hacer aquí. Ya unidos los costados, vamos a trabajar en ese remate que les comentaba. Pero tenemos que poner por el lado del revés nuestro tejido. Así que tenemos el revés del tejido hacia afuera. Aquí está la costura. Y esta parte opcional es utilizar un gancho más pequeño. Yo aquí tengo un gancho 3 milímetros. Pero si alguien quiere, como les decía, tejerlo con el mismo gancho 3.5 milímetros, puede hacerlo. Yo lo voy a tejer con el gancho 3 milímetros para reducir un poquito más el tamaño de esta parte. Así que vamos a buscar aquí donde tenemos la costura. Busquen la primera cadena. Yo lo voy a hacer aquí. Sacamos por ahí la lana y hacemos una cadena para asegurar. En esa misma cadena vamos a tejer el primer punto bajo. En la cadena que sigue igual hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer una disminución porque queremos reducir un poquito el tamaño de esta parte. Así que vamos a hacer 2 puntos bajos cerrados juntos. Por lo tanto, en la siguiente cadena comenzamos un punto bajo, en la que sigue hacemos lo mismo y ahora lo cerramos juntos. Y vamos a continuar repitiendo esto. Un punto bajo en una cadena,
un punto bajo en la cadena que sigue y luego 2 puntos bajos cerrados juntos. Así que comenzamos un punto bajo en una cadena, en la que sigue comenzamos otro y lo cerramos juntos. Así vamos a continuar repitiendo esto tantas veces como se pueda hasta dar toda la vuelta. A mí me va a tocar terminar con 2 puntos bajos cerrados juntos. Aquí tejí un punto bajo y me quedan 2 cadenas. Pero si a ustedes les toca terminar en un punto bajo, es correcto también, no pasa nada. Lo importante es haber repetido este patrón tantas veces como fuera posible, no importa cómo terminemos. Y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido, porque aunque vamos a tejer en redondo, tenemos que ir y venir en las vueltas. Y vamos a continuar haciendo puntos bajos, pero ya no vamos a disminuir puntos y vamos a tejer esos puntos bajos tomando la hebra de atrás del punto. Como pueden ver, en la cabecita del punto tenemos 2 hebras, la delantera y la trasera. La delantera y la trasera. Entonces siempre vamos a tomar esa hebra de atrás. Así que empezamos a tejer en el primer punto, que es el que tenemos pegado a la cadena que acabamos de hacer. Hacemos el primer punto bajo, entonces tomando la hebra de atrás. Y así vamos a continuar en cada punto. Aquí voy al que sigue, tomo la hebra de atrás y hacemos un punto bajo. Siguiente punto, tomamos la hebra de atrás y hacemos un punto bajo. Así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Me quedan 2 puntos donde tejer este y este. Este punto que vemos aquí, que tiene este hilo que sale, que es la cadena que hicimos para subir, aquí ya no tejemos. La vuelta termina en este punto. Entonces, mucho cuidado con eso. Aquí ya no tejemos. Voy a hacer estos 2 últimos puntos bajos. Aquí está el último punto. Y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Y ahora van a continuar repitiendo esta vuelta que acaban de hacer, tal cual acaban de hacer, hasta que esta parte de la manga mida aproximadamente 3 centímetros de ancho. No olviden siempre subir con una cadena que no cuenta como un punto, siempre dar vuelta al tejido y comenzar a tejer en el primer punto, que es el que tienen pegado a la cadena. Ahí, tomando siempre la hebra de atrás, tejen el primer punto bajo. Así continúan en cada punto y acuérdense también que la vuelta termina aquí en este punto. En este punto donde ven el hilo de la cadena que sale, la cadena que hicieron para subir, aquí ya no tejen. Su vuelta termina acá en este punto. Entonces, continuamos repitiendo esta vuelta hasta que esta parte mida aproximadamente 3 centímetros de ancho. Pues yo por aquí ya alcancé esos 3 centímetros de ancho para esta parte, así es como se ve. Y si ustedes también, entonces una vez que hayan unido la última vuelta, cortan su lana y la pasan por la argolla del gancho. Y van a hacer lo mismo en la otra manga. Una vez que terminamos las mangas, entonces trabajaremos en lo último que nos falta, que es el collar. Así que vamos a agregar una hebra nueva aquí en el delantero izquierdo de la prenda, es decir, el que va en el lado izquierdo del cuerpo de la nena, y vamos a agregar esa hebra nueva así, viendo el revés del tejido. Entonces, esto que vemos aquí es el revés del tejido, aquí está el derecho. Vamos a agregar una hebra nueva en la primera cadena que tengamos en la orilla. En mi caso aquí está y volvemos a trabajar con el gancho 3.5 milímetros. En caso de que hayan cambiado el gancho para los puños, ahora regresamos al gancho 3.5 milímetros. Sacamos por ahí la lana y hacemos una cadena para asegurar.
Vamos a seguir trabajando con puntos bajos, así como hicimos en los puños. El primer punto bajo lo tejemos en esa cadena donde agregamos la lana. Tejemos también un punto bajo al final de la primera vuelta. Un punto bajo al final de la vuelta que sigue, que también es de puntos medios altos. Entonces, ahí busquen un espacio, yo lo voy a hacer aquí. Y hacen un punto bajo. Ahora, llegamos a la parte del punto granny. Aquí vamos a hacer un punto bajo al final de las vueltas que tengan 2 puntos en la orilla, así como esta. Busquen por ahí un espacio. Yo lo voy a hacer aquí. Y en las vueltas donde tengan las 3 cadenas que hicieron para subir, ahí van a ser 2 puntos bajos. Así que hacemos 1 y 2. Y así vamos a continuar. Un punto bajo al final de estas vueltas donde tenemos los 2 puntos en la orilla y 2 puntos bajos en las vueltas donde tenemos las 3 cadenas de subida en la orilla. Ahí está 1 y 2. Vamos a seguir así. Una vez que terminen con esta parte de punto granny, llegamos a la vuelta de puntos altos y puntos altos dobles. Entonces, al final de esa vuelta hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2. Luego sigue una vuelta de puntos bajos y puntos altos en relieve. Entonces, al final de esa vuelta vamos a hacer un punto bajo. Miren, aquí se ve el punto bajo y aquí está la cadena que hicimos para subir. Entonces, ahí hacemos un punto bajo. En la siguiente vuelta, donde hicimos los puntos puff, igual solamente vamos a hacer un punto bajo. Así que aquí meto el gancho, hago un punto bajo. En la vuelta que sigue, que es de puntos bajos, también vamos a hacer solamente un punto bajo. Ahora ya llegamos a la parte donde intercalamos vueltas de puntos altos y de puntos bajos. Así que en las vueltas de puntos altos vamos a hacer 2 puntos bajos. Ahí está 1 y 2. Y en las vueltas de puntos bajos vamos a hacer solamente un punto bajo al final de esas vueltas. Aquí otra vez tengo una vuelta de puntos altos, así que hago 2 puntos bajos. Ahora una vuelta de puntos bajos, solamente hago un punto bajo. Así vamos a continuar hasta terminar. Me queda ya la última vuelta en este delantero. Aquí está la costura del hombro y luego aquí vienen los puntos de la espalda. Entonces, en mi caso yo terminé en una vuelta de puntos altos, así que hago 2 puntos bajos. Si ustedes terminaron en una de puntos bajos, hagan solo un punto bajo. Bien, ahora vamos a tejer en los puntos que nos quedaron en la espalda, así que hacemos un punto bajo en cada punto. Voy a empezar aquí. Una vez que terminen con los puntos de la espalda, yo aquí estoy haciendo el último, entonces van a continuar tejiendo en el segundo delantero, repartiendo los puntos igual que lo hicieron en el otro lado. Así que vamos a empezar y nos vemos más adelante. Una vez que lleguen a las vueltas del punto granny, en las vueltas donde tengan un punto en la orilla, así como esta, van a ser 2 puntos bajos. Y en las vueltas donde tengan una cadena en la orilla y luego los 2 puntos, ahí van a ser un punto bajo. Y así van a continuar. Una vez que terminen con el punto granny, nos queda tejer solamente un punto bajo al final de la vuelta que sigue, que es de puntos medios altos, un punto bajo al final de la siguiente vuelta, que también es de puntos medios altos, y un punto bajo en la cadena que tenemos justo en la orilla. En caso de que alguien quiera colocar un botón, es en esta vuelta que vamos a hacer ahora donde formaremos el ojal, que es sencillísimo. Simplemente vamos a sustituir los puntos por cadenas, según el tamaño que tenga el botón. También pueden dejarla sin botón o pueden colocar 2 lacitos para hacer aquí un moño, lo que a ustedes les guste. Yo por aquí he colocado este marcador porque a esa altura quiero formar el ojal.
Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás, así como lo hicimos en los puños. Así que comenzamos en el primer punto, tomamos la hebra de atrás y hacemos el primer punto bajo. Y continuamos así en cada punto. Yo los voy a ver cuando lleguemos a la altura donde quiero colocar el ojal. Pues a esta altura quiero hacer un ojal y como les decía se trata simplemente de sustituir puntos por cadenas. ¿Cuántas cadenas? Pues eso dependerá del tamaño de su botón. En mi caso, como el botón es pequeño, solamente voy a hacer una cadena y voy a saltar un punto. Si ustedes tejieron 2 o 3 o 4 cadenas, entonces tienen que saltar ese mismo número de puntos. Así que yo solamente voy a saltar un punto y en el que sigue continúo tejiendo un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás. Así ya se genera ese espacio por donde pasará el botón. Bien, entonces vamos a continuar tejiendo esta vuelta. Igual haciendo estos puntos bajos tomando la hebra de atrás hasta llegar al otro lado. En caso de que alguien quiera colocar cordones, les voy a dejar aquí, ahí está apareciendo el enlace de un tutorial donde a una chaqueta le coloqué cordones. Ahí les enseño cómo hacerlos y cómo unirlos al tejido. En el último punto vamos a hacer un punto bajo, pero tomando el punto normalmente, es decir, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. De esa manera evitamos que nos quede un agujerito. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer una vuelta igual a esta que acabamos de hacer. Tejemos un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás. En caso de que hayan hecho un ojal, cuando lleguen ahí van a tejer en ese espacio que se generó un punto bajo por cada cadena que hayan tejido. En mi caso, como solo hice una cadena, voy a tejer en ese espacio solamente un punto bajo. Y luego ya continúan tejiendo un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás. En el último punto, igual que en la vuelta anterior, hacemos un punto bajo, pero tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. Corten su lana y la pasan por la argolla del gancho. Todos los hilos que fueron quedando hay que esconderlos por el revés del tejido con ayuda de la aguja lanera. Y yo les recomiendo que los hilitos que quedaron de cuando agregaron hebras nuevas, por ejemplo, yo tengo este aquí que quedó de cuando agregué una hebra nueva para hacer la costura del costado. Entonces, estos hilitos yo les recomiendo primero hacer un nudo y luego ya esconderlo entre los puntos. Para esconder los hilos no hace falta seguir ningún orden, es solo pasarlos entre los puntos. Y una vez que terminen, si les queda algún sobrante, córtenlo. Y una vez que escondieron todos los hilos, pues ya quedó lista esta Rebeca o este cardigan para niña. Ya vieron que fue súper fácil hacerlo y queda muy bonita. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.